Capítulo 21. Por primera vez en su larga vida, Remilia Scarlet no sabía qué hacer. Había perdido a su subordinada de mayor confianza. No, le habían arrebatado a su confidente más cercano sin que ella pudiera hacer nada al respecto. Remilia, incluso con sus habilidades de manipulación del destino, había perdido batallas antes de venir a Gensokyo e incluso tuvo que huir de la Tierra debido a su naturaleza de vampiro, llamando la atención de los cazadores de derechos mágicos que la iglesia preparaba. Se negó en redondo a pensar en sus derrotas ante la Akure y Miko, ya que esas derrotas no contaban para nada. Por ejemplo, estaba sentada en su trono y se dio cuenta de que no importaba cuántas veces tocara la campana, Sakuya no vendría a llenar su copa de vino con la sangre que intercambiaba regularmente con la bruja. El sol ya se ha puesto, irás a negociar la liberación de Sakuya. Una voz llegó hasta la matriarca de la mansión del Diablo Escarlata y mientras miraba al yokai que básicamente vivía dentro de su biblioteca suspiró débilmente. ¿Y qué puedo ofrecer que desarraigue las exigencias que el mismo planeta que pisamos ha impuesto a Sakuya? ¿A ti? Remilia, como si dijera que podía ofrecer a Pachuli en su lugar de criada que detiene el tiempo, pero negó con la cabeza ya que la bibliotecaria y poderosa maga ni siquiera podía lavar sus propios platos o subir un tramo de escaleras sin desmayarse debido a su salud extremadamente frágil. No. O me someto a Moria para que me devuelva a Sakuya por poco o nada para que pueda seguir manteniéndome, o tendré que asegurar que un yokai o entidad similar sea reclutado para la mansión para ayudar a cuidar de la mansión y de Flandre. Patchouli miró inexpresiva a la dueña de su casa antes de encogerse de hombros despreocupadamente y hablar con un tono ligero. Remilia, de todas formas hay que hacer algo ya que Koakuma, a pesar de ser un demonio inmortal y estar ligada a mí, odia ser accidentalmente convertida en átomos debido a que Flandre hizo un berrinche porque le sirvieron sangre tibia. Habló Patchouli refiriéndose a su ayudante de biblioteca que se encargaba de los quehaceres que Sakuya. Remilia suspiró y se inclinó en su trono gimiendo mientras se frotaba la cara al recordar el impío berrinche que hizo su preciosa hermanita Flandre ante la noticia de que Sakuya ya no estaría con ellos durante el próximo siglo. Sinceramente, no podía decir si estaba cabreada por el hecho de que nadie fuera a limpiar el polvo de sus cosas desintegrándose o si realmente echaba de menos a la propia Sakuya. ¿Qué quisiste decir con someterte a Moria?, preguntó finalmente Patchouli tras un momento de silencio mientras las dos damas organizaban sus pensamientos. Remilia miró a su amiga de toda la vida y frunció el ceño, ya que ella misma estaba considerando eso mismo. Por las noticias provenientes de las entidades de Gensokyo que conversaron con Moria y nuestra singular interacción, y el escaso conocimiento que tengo de los dioses de la montaña que se formaron en el mundo exterior. Ahora estoy bastante segura del perfil psicológico de Moria. Remilia dijo con confianza. ¿Es ese el mismo nivel de confianza que te llevó a intentar controlar a un dios de la montaña para que te ayudara y nos llevó a casi ser asesinados por irritar a la personificación misma del planeta Tierra? Dijo Patchouli seca como un desierto, haciendo que el rostro de Remilia se crispase al no poder negar sus palabras. Patchouli, tal vez prefieras hacer las negociaciones en mi lugar ya que tienes una opinión tan fuerte, ironizó Remilia. Un fuerte estruendo resonó en la habitación con otra chica bajita corriendo hacia la sala del trono y finalmente se agachó jadeando ligeramente antes de enderezarse y señalar dramáticamente a la matriarca de la mansión del demonio escarlata. Hermana mayor, voy a patearle el culo a ese estúpido dios de la montaña, y voy a salvar a Sakuya aunque estés demasiado asustada para hacerlo. Flandre gritó con una lanza hecha de fuego saliendo de sus manos para mostrar su determinación. La costosa copa de vino de cristal se rompió bruscamente en su mano enviando sus fragmentos volando por toda la habitación mientras el rostro de Remilia se sonrojaba ante el enojo que le provocó su hermana por la acusación de que no haría nada por Sakuya. Flandre, vuelve a tu habitación, no entiendes lo que está en juego al tratar con el dios de la montaña Moria. Juro que haré todo lo que esté en mi poder para traerla de vuelta a casa. Pero atacarlo no logrará nada en el mejor de los casos y en el peor todos podríamos enfrentar una situación peor a la de Sakuya. Dijo Remilia seriamente tratando de apaciguar a su temperamental hermana, pero todo fue en vano. Sinceramente, ella prefería no tratar con deidades de ningún tipo, ya que todas eran criaturas extremadamente orgullosas y mezquinas que solo le causaban dolor de corazón. Especialmente los dioses masculinos que interactuaban con las mujeres siempre tendían a terminar o bien jodidos por otra mujer celosa o realmente jodidos y terminando embarazados independientemente de sus opiniones. No, hermana mayor.
Voy a salvar a Sakuya y ya derroté a Koakuma y a Meiling, no puedes detenerme. Gritó Flandre blandiendo su lanza de fuego hacia su hermana antes de huir de la habitación, pues sabía que no podría derrotar a su hermana en una pelea directa, pero sabía que era considerablemente más rápida en vuelo abierto. Patchouli soltó una risita anormal ante la mirada atónita de Remilia mientras hablaba suavemente. Bueno, si la señora de la casa no quiere ir, supongo que su hermana menor lo hará. Maldita sea Flandre. Vuelve al sótano. Gritó Remilia mientras despegaba con sus alas de murciélago saliendo de la parte trasera de su vestido y comenzaba a volar frenéticamente tras su estúpida hermanita. En otra parte de Gensokyo. Se puede ver la lamentable figura de Chen literalmente rascando la barrera que rodea mi montaña, casi seguramente aquí para ver su figura materna Ran, que aún no se había recuperado completamente de la paliza que Tiamat le dio al gritarla a través de mi puerta principal encantada. No pude evitar preguntarme si necesitaba mantener mi barrera ahora. Me había atrincherado firmemente en Gensokyo y estaba claro para todos que nadie podía impugnar mi reclamo sobre la montaña Yokai, ya que ni siquiera Yukari o la doncella del santuario Akurei podían exterminarme después de un par de meses de desalojar a los numerosos yokai y monstruos que vivían dentro y encima de la montaña. Sakuya, por favor, ven a mi sala del trono. Hablé con la criada en cuestión mientras cuidaba a los niños con la forma en que Hiro se había ido recuperando algún tipo de funcionarios de la aldea humana. Sakuya se congeló por un momento en sus acciones de entretener a los niños leyéndoles, luego continué hablando remotamente con ella y ahora permití que mi voz llegara a los niños allí. Necesito pedir prestado a Sakuya por un tiempo. Mientras tanto, juega en este juego. Dije, y en el pequeño parque Sakuya básicamente estaba organizando un picnic para leerles a los niños, un gran patio de recreo brotó del suelo y, por si acaso, arrojé un montón de maná al suelo y al patio de recreo para ser súper suave en caso de que los niños tuvieran la brillante idea de arrojarse unos a otros fuera del juego. Sakuya obviamente luego hizo una pausa en el tiempo mientras a través de mis propios sentidos de las montañas mis sentidos parecían estirarse infinitamente en un momento mientras volaba a mi sala del trono aparentemente sin darse cuenta de que me estaba manteniendo en el tiempo con su magia de parada de tiempo. ¿Era realmente necesario detener el tiempo solo para volar hacia mí? Pregunté irónicamente y los ojos rojos de Sakuya parpadearon hacia mí sorprendidos, ya que la gente se había puesto encima de ella al establecer trampas para meterse con sus habilidades para detener el tiempo, pero no había conocido a alguien que literalmente pudiera salir de la línea de tiempo como ella. Incluso cuando Sakuya me miró boquiabierto, chasqueé los dedos y no saqué el candado de tiempo en miniatura en el que nos metió. Quería hacerte un par de preguntas ya que francamente eres uno de los personajes maduros y ordenados dentro de Gensokyo. Quiero su opinión sobre quién será un problema si dejo ir mi barrera para que la gente pueda venir cerca de mi montaña menos la ciudad y mi catedral que he creado. Con eso iba a rehacer mi barrera para literalmente tener básicamente una línea pintada o algo alrededor de la ciudad y el área que iba a reclamar junto con el camino que había hecho montaña abajo hasta el borde del bosque Yokai, ya que, francamente, los niños no me proporcionaron casi la adoración que deseaba para extender mis fronteras y Hiro se ha ido durante días cuando solo debería haberlo hecho. Tomó medio día como máximo para que los ancianos de su aldea vinieran aquí. Pero no, cuando le dije que debía ir y usar el oro que le di como regalo para enganchar una esposa o 3 para que pudiera continuar la línea de sangre heroica que le di, tomó mis palabras literalmente y usó el oro para pagar el precio nupcial para casarse con las 5 chicas que desfloró después de seducirlas con los cuentos de sus aventuras para salvar a estos mismos niños. Lord Moria, los mayores problemas que pueden causar problemas serían los clanes Tengu y la tribu Kappa que no están nada contentos con tu presencia. Son la mayor fuerza de posibles enemigos que puedo ver que impugnarán tu reclamo de tu montaña, pero aparte de esos dos grupos, debes tener cuidado con los yokai verdaderamente malvados que solían vivir en la montaña y en los túneles que conducen al viejo infierno. Sakuya explicó mientras se llevaba un dedo a la mejilla y pensaba profundamente en los yokai y grupos notables en el área. Quería crecer en fuerza y si Hiro iba a ser un tonto que quería engendrar una línea de niños semidioses que me proporcionarían una gran adoración en el futuro, no iba a envidiarle que, como sabía que volvería, enderezó la cabeza cuando esas 5 chicas comenzaron a competir por el puesto de esposa principal y el drama lo envía corriendo hacia mí. Para asesoramiento. De cualquier manera, gano, incluso si se esconde lejos de mí con una nueva línea de semidioses atados a mí, me alimentarían de cualquier manera.
Pero si los humanos no iban a jugar a la pelota y caer en mi trampa de un estilo de vida moderno sin el temor de que yokai se los comiera, también puedo obtener aún más adoración de yokai y otros dioses siempre y cuando me veneren hasta que pueda usar este trozo de Bifrost para abrir una puerta de entrada de dimensión al mundo exterior donde puedo crear una nueva montaña allí y enriquecerme con el fe de los seres humanos y seres de la tierra. Después de varios minutos de silencio y cuando vi a Chen darse por vencido al romper la barrera, mis ojos se abrieron de golpe y mi montaña tembló para llamar la atención de todos dentro de Gensokyo y pude sentir cientos de sentidos místicos tocar la barrera de mi montaña preguntándome qué tonterías estaba haciendo ahora. Pero mi voz resonó más allá de las barreras de mi montaña mientras creaba las ondas sonoras para llevar por el aire. Yo, Lord Moria, el dios de la montaña que ha nacido de la montaña Yokai por la presente eliminaré la barrera alrededor de mi cuerpo. Las únicas excepciones son el gran camino de oro macizo que conduce a mi catedral y las paredes de plata encantada que rodean la ciudad que construí para los humanos y otras personas que desean una vida cómoda dentro de mi protección, como los niños que fueron rescatados de la redada de Human Village. Con lo dicho, hice que la barrera brillara intensamente en la luz del mediodía mostrando su existencia antes de que se desvaneciera en motas de luz. Justo cuando literalmente cientos de yokai comenzaron a volar frenéticamente dentro de mi zona de influencia, volví a hablar con todos ellos con mi voz aparentemente un viento acariciando sus oídos. No te equivoques, si intentas causar problemas en mis tierras, morirás y no te reformarás. Los Kappa Yokai que literalmente tenían un par de picos listos para comenzar a robar mi camino de oro macizo que conducía a mi catedral rápidamente dejaron caer sus herramientas y se fueron volando, al igual que un gran número de otros yokai que parecían creer que estaba justo al lado de ellos observando cada uno de sus movimientos. Pero no fueron solo todos los yokai y demonios los que entraron directamente en mis tierras ahora abiertas, había muchos tipos de familiares, algunos de los cuales podía reconocer, como las muñecas de Alice e incluso los animales de los ocupantes de los santuarios de Moria, como algunas serpientes y una gran cantidad de sapos que aparentemente revisaban mi territorio sin hacer un lío. ¡Guau! Este lugar se ve mucho más limpio. Escuché una voz hablar a través de mi montaña y me concentré en ella, ya que no era un Tengu descontento maldiciéndome por enterrar los huesos y trozos aleatorios de metal brillante que recogieron cuando volaban alrededor de Gensokyo e hicieron que partes de mi montaña parecieran un vertedero con toda la basura a su alrededor. Incluso cuando vi quién era, no pude evitar hacer una mueca al ver a la mujer Tengu del periódico que ya volaba tomando fotos de todo con su cámara. No solo vi a Chen haciendo una línea recta a lo largo de mi camino dorado hacia mi catedral, así que proyecté mi voz a Ran que estaba descansando en su habitación. He decidido bajar mi barrera y darle una oportunidad a la gente de Gensokyo. Chen está en camino, deberías encontrarte con ella fuera de la catedral, para que no se equivoque y me ataque. Ran obviamente sabiendo lo impetuosa que era su familiar, me agradeció y rápidamente salió volando por el portal que abrí rápidamente frente a ella. Veamos cuán problemáticos son realmente los habitantes de Gensokyo. Murmuré viendo las acciones de las personas que revisaban mi territorio y solo más personas que mostraban valentía al ingresar físicamente a mi tierra. Ea que estaba descansando en mi palma y comenzó a vibrar con ella aniquilando toda la existencia circundante con sus energías de arco mientras consideraba quién podría ser un problema. Observé a los diversos yokai volando alrededor de mi montaña, obviamente tratando de saquear o encontrar sus viejos hogares, pero hacía tiempo que había enterrado y molido todos los materiales de las casas decrépitas que estropeaban mi montaña con chozas de madera podridas o las casas francamente malditas y bonitas llevarían incluso a yokai a vivir en alguien más que lidiar con la incomodidad de vivir dentro de un hogar maldito. Pero incluso mientras observaba las acciones de los yokai mientras apoyaba mi mejilla contra mi puño, presté especial atención al accesorio Tengu que recorrió respetuosamente toda mi carretera de ladrillos dorados y toda su procesión gritó realeza mientras una docena de Tengu llevaban un gran carruaje de plataforma que la realeza asiática tenía sus criados en ellos. Ah, sí, se llama palanquín o algo así. Murmuré al ver la figura ligeramente andrógina dentro del palanquín que sorprendentemente estaba hablando con otra figura familiar mientras los llevaban a mi montaña. Tengo que preguntarme qué es el alborotador más grande también, murmuré al ver a Kanako Yasaka bebiendo, ya que obviamente estaba disfrutando de irritar a Tenma, el líder de los Tengu de Gensokyo.
Después de otra media hora de viajar conmigo teniendo que deshacerse de algunos yokai que no seguían mis reglas muy claramente establecidas sobre cómo la ciudad con un muro plateado estaba excluida de ellos, abrí mis grandes puertas de mi catedral cuando las dos líderes femeninas de las facciones de la montaña Morilla se acercaron mientras dejaban atrás a los criados. Rápidamente me teletransporté e hice que Sakuya los guiara a mi sala del trono mientras daba un poco de recorrido a los dos líderes de las facciones. Cuando Kanako entró en mi catedral y notó que el interior altamente decorado, incluso los zócalos que recubren la parte inferior de mis paredes estaban grabados con murales de arte que podía recordar de mi vida anterior, ella parecía estar fuera de lo bien que mi lugar. Al menos eso es lo que aprendí de su expresión agria. Bienvenido Lord Tenma de los Tengus de Gensokyo y Lady Kanako del Santuario Morilla. ¿Por qué has buscado una audiencia conmigo? Pregunté cuando entraron en mi sala del trono con Sakuya inclinándose ante mí mientras cerraba las grandes puertas detrás de las dos damas. Wow, para un nuevo dios, definitivamente tienes una buena configuración, ¿no Tenma? Kanako dijo mientras miraba alrededor de la enorme sala del trono, pero luego se congeló cuando levantó la vista y vio cómo me había inspirado en Harry Potter e hizo que el techo reflejara el cielo nocturno con todas sus constelaciones con las estrellas brillando intensamente para actuar como la luz de mi sala del trono. Tenma miró alrededor de mi sala del trono y, en todo caso, parecía fijarse en Ea que flotaba a mi lado mientras movía mi cabeza desde donde descansaba mi puño y, en cambio, crucé mis manos en una pose de Gendo frente a mí mientras miraba por encima de mis manos a las dos chicas. ¿Por qué has venido a verme? Repetí y saturé los alrededores con mi maná infinito para presionarlos ligeramente para llamar su atención, ya que incluso si fueran una diosa o un líder de una de las facciones de este mundo de bolsillo, no sería ignorado dentro de mi hogar y lugar de poder. El gran pecho de Kanako rebotó ligeramente mientras me gritaba y me hacía un puchero mientras hablaba casi a regañadientes. Oye, no hay necesidad de ponerme nervioso, solo estaba mirando a mi alrededor. Ella murmuró, pero aumenté el peso de mi maná sobre ella haciéndola poner los ojos en blanco mientras gritaba sí, de todos modos, ambos queríamos obtener su medida como uno de los dioses más nuevos de Gensokyo y ver si hay alguna oportunidad comercial entre nosotros. Asentí con la cabeza a sus palabras y miré hacia atrás a Tenma, quien se adelantó para poner a Kanako detrás de ella mientras hablaba. Yo, Lord Tenma, pido que nuestras aldeas que dejamos mientras trasladábamos nuestras áreas de vida alrededor de la montaña Morilla nos sean liberadas para que podamos regresar a nuestra antigua forma de vida en la parte inferior de su montaña. Fruncí el ceño ante la idea de permitir que los Tengu y su clan Inu de chicas básicamente con orejas de lobo se hicieran cargo del borde de mi percepción, pero luego me di cuenta. Si tuviera los Tengu que eran famosos por su obstinada determinación de patrullar sus tierras y territorio, vigilando mis fronteras, eso permitiría mi barrera anterior que mantenía fuera a todos. Para no necesitar ser liberados como si surgieran problemas, serían responsables de ellos. ¿Por qué debería dejar que tu gente viva sobre mi cuerpo? Quiero decir que, literalmente, Lord Tenma. Cada una de tus acciones, desde que escondiste un caramelo humano en el palanquín hasta Kanako tratando de romper uno de los ladrillos de oro de mi camino de oro, quedó atrapada en mis ojos mientras siento y veo cada acción en mi montaña tal como puedes ver una pulga arrastrarse sobre las palmas de tu mano. No hace falta decir que eran las pulgas que podía aplastar con el mero cierre de mis palmas. ¿Qué deseas de mi pueblo entonces? Podemos darle guardias leales que jurarán un juramento de unión de sangre a su servicio y honor. También tenemos, mujeres que verán tu fuerza y felizmente calentarán tu cama a cambio de que las siembres con niños fuertes. Tenma ofreció estoicamente como si ofrecer a algunos de sus miembros para que se convirtieran en mis concubinas no fuera nada para ella. Pero Kanako estampó sus pies enviando la cuerda que estaba atada alrededor de su espalda aleteando mientras lloraba. Oye. Acordamos que primero tenía que plantear la oferta de una concubina. Lord Moria, mi santuario tiene una hermosa doncella del santuario llamada Sanae que está relacionada con mi compañera Suwako, que es una diosa de la tierra bastante similar a cómo eres un dios de la montaña. Ella habló obviamente tratando de convencerme de esto. Incluso mientras miraba con la palma de la cara, no pude evitar preguntarme cuán poderoso sería un niño nacido de mi diosa sacerdotisa. ¿Esperar? Ustedes, chicas, me están haciendo pensar en cosas problemáticas. Murmuré cuando me di cuenta desde que me instalé como un dios de la montaña y supe que Reimu y Yukari no me iban a golpear, comencé a buscar entretenimiento en los problemas de otras personas. Diré esto claramente ahora.
Si decido tomar a una mujer como mía, no me serán intercambiados, ya que literalmente podría bajar al viejo infierno y unirme fácilmente a una de las orgías en las que los Oni se meten regularmente mientras elogian mi nombre con los ríos sake, que he creado para ellos. En lugar de irritarme porque los rechacé tan rotundamente, Kanako miró a Tenma con celos claramente escritos en su rostro. Oye, ¿cómo es que no nos diste orgías en nuestro honor cuando estabas en cuclillas alrededor de nuestro santuario cuando te echó de su montaña? Las chicas Gensokyo no tienen esperanza, pensé impotente cuando Tenma comenzó a regañar a Kanako sobre cómo los honorables Tengu no eran tontos borrachos que profundizarían en tal depravación. Y una vez que el dúo cómico de Tenma y Kanako notó mi expresión perturbada por cómo infantiles que estaban siendo, Tenma rápidamente se distanció de la diosa y se aclaró la garganta torpemente. Señor Moria, permítame preguntarle qué piensa de mi propuesta de que mi pueblo Tengu patrulle sus tierras en su nombre a cambio, por permitir que mi gente resida en sus tierras. Lord Tenma preguntó respetuosamente mientras Kanako detrás del Tengu resoplaba al quedarse fuera. Por un momento pensé en su súplica de santuario en mi tierra y, para ser honesto, tener su patrullaje de Tengu era completamente innecesario, ya que literalmente podía ver y sentir cada acción en mi montaña al igual que un ser humano normal podía sentir a alguien tocando su cuerpo, la montaña misma era mi cuerpo. Pero todavía quería que la gente residiera dentro de mi esfera de influencia, ya que era totalmente incapaz de influir en las personas fuera de mi rango de conciencia y tener personas dentro de ese rango de control obviamente los empujaría a adorarme de una forma u otra. Muy bien, a sus Tengu se les permitirá patrullar mis tierras a cambio del derecho a vivir dentro de mi ciudad que he construido o hacer su propio asentamiento. De cualquier manera, debo hacerte la pregunta más importante. Anuncié antes de inclinarme hacia adelante en mi trono y mirar al Tengu más fuerte de Gensokyo. ¿Qué necesitas saber, Lord Moria? Preguntó respetuosamente. ¿Qué estás en relación conmigo? Eres el líder de la poderosa raza Tengu que reside dentro de mis tierras, dejando sin decir cómo iba a suceder un líder de una raza poderosa que lideraba dicha carrera en el ejemplo literal de la disputa de mando entre figuras de autoridad, continué. ¿O planeas tomar algún tipo de oficina o puesto que nos conecte a los dos para que tu gente no tenga confusión en cuanto a dónde estamos entre nosotros? Incluso cuando Kanako murmuró algo acerca de que los cuervos se vendían, me centré en Tenma, quien frunció el ceño ante mis palabras antes de asentir. Veo que a pesar de tener un par de sirvientes en Ramos Yukari y esa vez parando a la criada, todavía no tienes una sacerdotisa. ¿Podría ser eso? Ella se ofreció y por un momento me quedé atónito, ya que esperaba que se ofreciera como una especie de concubina o algo que es tan frecuente en la cultura tradicional de Gensokyo. Pero una sacerdotisa fue un cambio de juego, ya que ya tenía un héroe en Ero que incluso todavía me estaba proporcionando una gran cantidad de fe al contarme en la aldea humana y cuando esos mocosos salieron de las chicas adolescentes del pueblo, él golpeó, entonces obtendré aún más fe con los niños que aún llevan mi esencia. Pero una sacerdotisa podría seguir adelante directamente y convertir a la gente para que me adore y probablemente no sea un imbo que quedará atrapado por el bebé. Tener al líder del voluntario Tengu para tal rollo sería perfecto, ya que eso traería a la raza Tengu aquí en Gensokyo totalmente bajo mi control. Entonces, no me molesté en probar o mirar un caballo de regalo en la boca cuando la pequeña Tengu se humilló arrodillándose en el suelo con sus grandes alas negras extendiéndose por el suelo como un charco de sombras negras. Sakuya, ve a mi área de almacenamiento y tráeme 2 ladrillos del material de mármol negro oscuro y una tira del oro divino. Ordené y la doncella que estaba detrás de mi trono desapareció y esta vez ignoré su acto de salir de la línea de tiempo y le permití escapar de mi percepción, por lo que aparentemente se teletransportó instantáneamente frente a mí con los materiales que solicité. Gracias. Le dije a la criada y luego, incluso cuando noté que Kanako miraba los materiales en mis manos, la ignoré mientras miraba a Tenma. Tenma, usas ese gran bastón para pelear, ¿correcto? Le pedí que le ganara un asentimiento con la cabeza. Señor Tenma, he oído hablar de sus grandes habilidades de creación de artefactos, pero este es un bastón hecho directamente por el Buda, no quiero decir absolutamente ningún insulto, pero he usado esta arma durante siglos y estoy más que cómodo con ella, por decirlo menos. Dijo muy respetuosamente, ya que ella misma parecía reconocer el oro divino como algo especial. Bueno, está bien, no estaba planeando convertirte en un arma, para ser honesto. Uno no llega a ser el más fuerte en ninguna raza sobrenatural sin fijarse en sus caminos.
Iba a hacerte un artefacto que puede hacerte la vida más fácil y ser una herramienta defensiva. Le expliqué mientras derretía el mármol negro como piedra dentro de mis manos, haciendo que Kanako se entusiasmara mientras las gotas del material escapaban de mis manos para caer al suelo como pequeñas canicas negras, y luego tiré del oro divino en hebras para entrelazarse en el amuleto que hice en forma de medallón. Esta insignia de honor y artefacto hará 3 cosas. Salvaguardará tu alma contra la extinción si la llevas puesta en la batalla o en otras salas, capturará tu alma en caso de que mueras. Me alarmará si mueres para que pueda moverme para restaurarte un nuevo cuerpo una vez que el amuleto se teletransporte de regreso a mí. Por último, y más importante, actuará para aumentar la esencia de su cuerpo natural 5 veces a costa de usar el doble de resistencia cuando se activa. Al ver el gran bastón hecho por el propio Buda, dudé mucho que el líder Tengu fuera en el fondo un lanzador de hechizos y, de cualquier manera, tener el tiempo de reacción de tu cuerpo siendo 5 veces mejor podría convertirte en un luchador mucho mejor en cualquier caso. Estoy muy bendecido por tu regalo, mi señor. Tenma habló mientras abría reverentemente sus manos para aceptar el medallón que flotaba de mí en sus manos antes de meterlo en su diminuto pecho, sintiendo la mirada avariciosa de Kanako sobre el artefacto. Entonces, Kanako siguió adelante mientras se frotaba las manos como si esperara que yo también le regalara algo. Oh, ¿todavía estás aquí, Kanako del santuario Morilla? Dije poniendo énfasis en cómo ella era un dios no relacionado en mi corazón, haciendo que su rostro se contrajera. Ah, sí, Lord Moria, estoy seguro de que simplemente debes haber estado absorto en hacer esa interesante baratija para la pequeña Tenma allí. Cualquiera que me preguntaba si podríamos cambiar por algo de ese oro divino que tan generosamente donaste a Reimu, que lo vendió a mi santuario. Pero antes de que pudiera responder enojado que Reimu era un mocoso perezoso que no cumplía con sus deberes de doncella del santuario, tosió y luego continuó. Pero ese arreasite es un material mucho más interesante y me preguntaba cuánto valdría tal cosa. Por un momento estaba confundido en cuanto a lo que quería decir antes de recordar el mármol negro como material, que solo usé, pero de nuevo, tenía mucha influencia en mis montañas e incluso lo usé como parte de mi trono debido a un pensamiento interesante que tuve. Pensé que era solo una canica interesante que tenía algunas habilidades de manipulación del alma, así que decidí hacer mi trono en parte para poder sentarme en las almas de las personas que maté. Murmuré haciendo temblar a todas las mujeres en la habitación. Bueno, sí, tiene potentes propiedades que tocan el alma, pero generalmente solo se encuentra en el inframundo y está estrictamente controlado por la raza del diablo en el mundo real para hacer sus piezas malvadas. Por lo tanto, es extraño verlo aquí en Gensokyo en todos los lugares. Kanako explicó apresuradamente mientras miraba el pedazo de la hora llamado Agreasita sobrante que le devolví a Sakuya para que lo guardara. Bueno, es interesante saber que los demonios existen en el mundo exterior, pero honestamente no hay nada material que tengas que yo quiera. Quiero adoradores francamente, y como diosa tú misma eso es algo que ciertamente no estarás dispuesto a regalar. Quiero decir que esa es la razón por la que tu pequeño santuario vino a Gensokyo, ¿verdad? La fe fácil de las personas que no viven en el mundo moderno. Kanako no tenía respuesta a eso. Mientras tanto, me estaba volviendo loco de que el mundo exterior fuera posiblemente DXD de la escuela secundaria y me preguntaba si la mierda iba a llegar a Gensokyo de alguna manera. Y francamente, Kanako tenía poco o nada que yo quería, así que después de que ella se quejara de que necesitaba vender más como regalo mis materiales celestiales para ella se volvió molesto, tuve a mi nueva sacerdotisa en forma de escolta Tenma retirar de la diosa Morilla de mi sala del trono por la parte posterior del cuello de sus vestidos. Lord Morilla, cuando Kanako mencionó a los demonios que parecías asustado, ¿estás bien? Ran me preguntó mientras el silencio llenaba la sala del trono con la ausencia de la caja de charla Kanako. Al escuchar la pregunta de Kitsune de 9 colas, simplemente tarareé pensando mientras apoyaba mi barbilla en mi mano. Ran, ¿crees que algunos demonios audaces y estúpidos vendrán a Gensokyo? Pregunté suavemente mientras reflexionaba sobre la probabilidad de que la armadura de la trama de Rías le permitiera tropezar con esta tierra llena de miembros perfectos de la nobleza. Ran se rió y sacudió la cabeza con sus colas balanceándose hacia adelante mientras su naturaleza traviesa Kitsune se filtraba. Oh, la gente ciertamente lo ha intentado. En realidad, la razón por la que Yukari ha estado tan ocupado últimamente es que el último portador de Dimensión Lost ha estado tratando de traer a Gensokyo de vuelta al mundo real por cualquier razón. Pero ha fracasado en cada intento y Yukari se asegura de castigar al estúpido chico a fondo.
Estoy sorprendido de que no lo haya matado. Dije suavemente y Ran se encogió de hombros sin cuidado. Ella lo consideró, pero el niño está atado al portador del verdadero Longinus y es una herramienta instrumental de dicho portador. Al ver mi rostro apagado, Ran parecía un poco arrepentida mientras continuaba. Y ese humano está siendo guiado por la nariz por el dios hindú Shiva, ni siquiera Yukari puede enredarse con ese dios, ya que puede aplicar el concepto de destrucción en todos los tiempos de la palabra, por lo que literalmente puede borrarte de la línea de tiempo y ningún número de brechas puede abrirse para escapar de que tu existencia sea negada. Por lo que recordé, Shiva estaba entre los 5 primeros del esquema de poder completo de DXD, por lo que no fue realmente una sorpresa que Yukari no quisiera enredarse con él a pesar del gran poder de Yukari. En el fondo era extremadamente perezosa y mientras pudiera intimidar a ese niño que empuñaba Dimension Lost para que se diera por vencida, entonces estaría contenta. Muy bien, asegúrate de que mi nueva montaña no aparezca en la India. Murmuré mientras jugaba con el cristal refráctil del tamaño de una palma que provenía del Bifrost que Remilla me dio, así que no me forcé a su criada. ¿Realmente tienes planes sobre dónde planeas aparecer? Sakuya preguntó mientras salía de su pequeño salto de tiempo detrás de mi trono, donde en realidad había configurado una pequeña y agradable área de asientos completa con un sofá y una mesa para bocadillos, así que en sus palabras. Nunca habrá un momento en el que no pueda servirte como debería hacerlo una sirvienta obediente. Sin palabras, volví a colocar el fragmento de Bifrost en mi tesoro enterrado bajo tierra mientras mi mente corría. Honestamente, no lo he hecho, necesito un gran número de humanos que viven cerca para convertirme a adorarme y, a su vez, no quiero que aterrice en un área completamente controlada por dioses, así que no caiga en Grecia o India, por ejemplo. Dije mencionando al conocido panteón griego e hindú que probablemente podría arruinar mi mierda a menos que Tiamat venga a bofetearlos de nuevo en sus reinos. ¿Podría sugerir Japón entonces? Ran intervino y por mucho que quisiera estar de acuerdo y estar más cerca de la casta de XD, Japón es un no ir directo. Me niego a ir allí donde el dios de la montaña Fuji fue sellado, ya que por lo que sé, el panteón Shinto podría tener una manera de hacerme eso incluso con mis precauciones. Le dije que le daba a la Kitsune una mirada dura para decirle claramente que la dejara caer. Muy bien, Lord Moria. Dijo inclinándose ligeramente antes de que sus orejas Kitsune se apartaran y volvieran a hablar. Señor Moria, que me disculpen. Chen está aquí y me gustaría pasar un tiempo con ella. Saludé con la mano sabiendo cómo Ran consideraba a Chen, todos menos una hija ella. Adelante, entonces. Consideraré mis opciones en tierras que no estén firmemente controladas por los panteones locales. Cuando corrió para estar con Chen, reflexioné sobre mis opciones antes de romper el silencio de mi sala del trono para hacerle una pregunta a Sakuya. Sakuya, ¿cómo crees que reaccionaría la gente si hiciera una raza de enanos para llenar los enormes túneles debajo de mi montaña y en el viejo infierno? Le pregunté y, en un instante, Sakuya apareció frente a mí, ya que obviamente pensó que este tema era más importante que sentarse detrás de mi trono. Creo que tal idea obviamente los ayudaría a enriquecer sus tierras, especialmente si la fe de los enanos pudiera alimentarlos, pero, por otro lado, si llegas al otro mundo y caminas entre el mundo normal, los enanos de la tierra pueden tomar eso como un rencor para vengarse, ya que hacer tus propios enanos es una señal de que ninguno de los otros clanes enanos estaba a la altura de tus propios estándares. Sakuya explicó con mis ojos casi bizcos ante ese pequeño golpe mental. Estoy confundido. ¿Los enanos del mundo normal tienen su propio dios de la montaña o algo así? Pregunté confundido, que solo se extendió cuando Sakuya asintió. Sí, Svartalfheim, el reino de las montañas en el panteón nórdico, es en realidad exactamente lo que planeas convertirte. Un dios de la montaña se formó en el reino muerto de Svartalfheim y luego, antes de que los nórdicos se expandieran completamente y se hicieran cargo de sus reinos, el dios de la montaña dentro de ese reino se había expandido de alguna manera al alimentarse del cadáver de Ymir que Odín dejó atrás. Ella explicó y ya pude verlo desde mi propia perspectiva de cómo ya estaba planeando apoderarme de Gensokyo expandiendo la fe que la gente tenía de mí. Mientras que ese dios de la montaña acaba de comer el cadáver divino de otro dios y obtuvo un impulso masivo en su rango de control, e imagino que mi querida mamá Tiamat ayudó a extender ese poder aún más. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con que yo haga una raza de enanos para mi propia montaña? En todo caso, al escuchar cómo esos enanos están atados a ese otro dios de la montaña, preferiría que no estuvieran aquí en absoluto.
Dije francamente que para uno era obviamente mucho más débil que ese otro dios de la montaña, así que quién sabe si ese intentará algo usando esos enanos si los recluto. Sakuya negó con la cabeza mientras sonreía irónicamente. Señor Moria, no podrías estar más equivocado, ya que la gran mayoría de los clanes enanos más pacíficos han huido hace mucho tiempo del reino de Svartalfheim, ya que el dios de la montaña que controla el reino cree en gran medida en la supervivencia del más apto. Francamente, hasta el punto de igualar la guerra caótica como años en los que los panteones se enfrentarían entre sí por los adoradores, es realmente un infierno en la tierra en términos de violencia y crímenes de guerra que atraen a los peores de todas las facciones del mundo para participar en los juegos de los dioses de la montaña por sus materiales divinos que entregan a veces para mantener el interés de la gente en su maldito reino. No pude evitar sentir un poco de vergüenza, ya que incluso yo mismo ya había imaginado hacer algo similar al ofrecer recompensas por organizar un torneo que atraería a mucha gente a mi área de montaña antes de sacudir el pensamiento, ya que no tendría las batallas a muerte o lo que sea. Entonces, ¿los enanos estarían desatados a dicho dios de la montaña? En realidad, ¿cuál es su nombre? Pregunté con el ceño fruncido cuando me di cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de mi hermano. En realidad, es ella. Y su nombre es Sdeat, ella es el dios de la montaña primogénito y supuestamente el más poderoso, pero está casi completamente atada a su reino y, como tú, tiene una especie de proyección que puede usar para viajar incluso fuera de su reino de influencia, pero no tiene poder mágico y solo una fuerza física supuestamente extremadamente irrazonable y una especie de artefacto de creación de hielo que hizo con algunos de los restos de Ymir. Que ella no absorbió. Sakuya explicó y no pude evitar mirar la representación de Sdeat que encajaba tan perfectamente. Ya veo, bueno, en cualquier caso, no veo enanos alrededor de Gensokyo y no creo que esos inchlings cuenten a pesar de que son bastante similares. Murmuré antes de pedirle a Sakuya que cumpliera con sus deberes que había asumido mientras bajaba a una cámara más profunda dentro de mi montaña. Hacer enanos es hacer un pueblo hecho de piedra. Un pueblo resistente e inflexible que puede soportar la oscuridad profunda. Y un aprecio por el alcohol para llevarme bien con los Oni. Murmuré cuando comencé a reunir una gran cantidad de materiales, incluyendo gemas, minerales específicos y un enorme charco de sangre que había recogido sutilmente de las batallas que ocurrían dentro del viejo infierno de las constantes peleas de borrachos de los Oni durante la semana pasada. Tiré las gemas y otros materiales para construir sobre el concepto de un enano en mi mente y luego mentalmente llamé a Tiamat para que me ayudara con la parte más importante mientras llenaba el charco de sangre con mi poder divino. Traté de enviar mis pensamientos sobre ella ayudándome a guiarme para hacer una nueva carrera hacia ella, pero no podía estar seguro de si ella realmente entendía, ya que simplemente sofocaba mi conciencia en su peso infinito sin ninguna malicia, pero ella era simplemente mucho más grande en términos de nuestros niveles conscientes que era como un océano que va a abrazar un grano de arena. Pero finalmente, después de aparentemente días de estar dentro de las garras mentales de Tiamat, ella me liberó de su dominio mental con lo que se sintió como una palmadita en la cima de mi pico de montaña haciendo que toda la montaña y partes de Gensokyo temblaran de sorpresa ante el gesto afectuoso que me recordó tanto la calidez familiar del amor paternal de mi vida pasada. Cuando la abrumadora presencia de Tiamat se desvaneció, pude usar mi vista divina nuevamente y vi que el charco de sangre estaba lleno de aún más poder y me atrevo a decirlo. Sentí el mismo indicio de vida verdadera que logré robar durante mi tribulación celestial cuando creé mi propia forma mortal. Gracias, mamá. Murmuré, solo pude temblar cuando recibí otra palmadita fantasma en mi cabeza y me di cuenta del escalofriante detalle de que Tiamat probablemente me estaba observando de cerca. Luego volví al trabajo mientras comprimía toda la esencia de la vida en las formas humanoides, había creado dentro del charco de sangre y luego el charco de sangre comenzó a girar a medida que la sangre se canalizaba hacia las varias docenas de cuerpos que había formado y en un par de minutos toda la sangre se había drenado y había todas las formas adolescentes cortas desnudas de los enanos que había creado respirando ligeramente. En cuanto a por qué no creé bien a los adultos completos para uno en el que no encajarían en su mayor parte en Gensokyo e incluso con esos enanos siendo enanos de primera generación y probablemente teniendo un par de miles de años de vida, todavía no quería robarles la poca infancia que podían tener. Porque al final, si es necesario, literalmente puedo dormir en mi conciencia de las montañas y ver pasar los años como ver pasar los minutos en un reloj.
Al ver las formas de los enanos que creé en una división desigual entre tener algunas mujeres más que hombres atontados y mirar a su alrededor sin comprender, me di cuenta de que los enanos, incluso si tenían el cuerpo de un adolescente, tenían una mente solo con el software desnudo, ya que la bendición de Tiamat no les permitía brotar una nueva personalidad al instante. Mis enanos, mírenme. Hablé mientras levantaba suavemente a todos los enanos para que me miraran. Todos ustedes son mis preciosos hijos primogénitos. Te he regalado tu vida y tu libre albedrío. No exijo tu obediencia, solo el amor que un hijo o hija tiene por su padre me sea dado. Hablé grandiosamente con mis palabras llegando a las almas recién nacidas de los enanos y vi cómo sus ojos cambiaron cuando una vez me miraron tan inexpresivamente para convertirme en algo más cálido al sentir el propio cuidado que tenía por ellos. Por supuesto, ciertamente no los amaba incondicionalmente como lo harían la mayoría de los padres. Pero me preocupaba por ellos a mi manera y mataría a cualquiera y cualquier cosa que los amenazara sin piedad, ya que eran totalmente míos. Mis enanos recuerdan esto en sus corazones de piedra. Soy el dios de la montaña Moria y la piedra que hace tus huesos es la misma piedra que compone mi montaña. Después de que terminé con la propaganda menor y el lavado de cerebro, los dejé brevemente para teletransportarse al viejo infierno con el fin de recoger a su niñera que los integrará en el viejo infierno y la vida subterránea. Oshigumo Yuuji te convoco. Dije dramáticamente cuando un gran foco se generó y estaba radiante sobre el Oni de grandes pechos que estaba nadando desnudo en el río Sake al lado de la casa que había construido y habiendo reclamado una gran parte del río Sake. Espera. Déjame ponerme algo de ropa primero, maldita sea. La borracha Oni maldijo rápidamente recuperando su sobriedad cuando comenzó a flotar hacia arriba bajo mi control antes de que con un ruido de trueno fuera teletransportada desde el aire a mi sala del trono. No necesitas preocuparte de que tu desnudez me ofenda. Porque el líquido que fluye bajo nuestros pies es mi propia sangre, así que he visto y sentido cada centímetro de tu cuerpo, así como experimentado cada parte de tus entrañas mientras tragabas mi sangre, dije aburrido e incluso el contundente Oni no pudo evitar sonrojarse ante mi tono inexpresivo. De todos modos, tengo una tarea importante para ti y algunos Oni que tienen alguna experiencia en la crianza de niños. He creado una nueva raza y siendo una raza principalmente subterránea, quiero que la tribu Oni que ha estado bebiendo y duchándose en mi propia sangre tome estos cargos. Le expliqué y la cara de Yuuji se crispó ante mis demandas. Jefe, ¿te importa si te llamo jefe? Ella continuó y tosí fuerte haciéndola ahogarse mientras todo el aire en su entorno se convertía en un vacío antes de devolverlo demasiado normal. Yo soy su dios. Si no te refieres a mí con respeto como Lord Moria, entonces al menos simplemente me llamarás Moria y si usas otro nombre, te castigaré. Tal vez, para empezar, haré que tus papilas gustativas sean violentamente adversas a cualquier cosa con contenido alcohólico, amenacé y la rubia de grandes pechos Oni hizo una jodida zambullida en el suelo mientras literalmente rompía el piso de mármol con su gran cuerno rojo mientras se inclinaba con tanta prisa. No Lord Moria. Cualquier cosa menos el alcohol. Muy bien, tomaremos a tus mocosos. Solo ten piedad de este pobre Oni. Ella suplicó y yo suspiré. Muy bien, te daré clemencia esta vez, pero asegúrate de que las personas que cuidan a mis enanos sean responsables. No tengo ningún problema con que se conviertan en alcohólicos como el de Oni, pero necesitan tener algo de sentido común. Ordené con Yuuji asintiendo rápidamente mientras se inclinaba hacia atrás con sus grandes pechos desnudos golpeando ligeramente su pecho mientras la gravedad los hacía bajar. Te enviaré de regreso a tu casa. Mis enanos llegarán en 10 minutos, así que date prisa y prepárate para su llegada en medio de la ciudad de Oni. Después de un momento de reflexión, continué. Además, no pienses esto como una mera tarea, compensaré a tu gente por su tiempo, no te preocupes. Ordené con Yuuji inclinándose en comprensión y felicidad ante lo que pudiera ofrecer sería genial, obviamente. ¿Puedo preguntar qué podrías regalar a mi pueblo, Lord Moria? Preguntó con curiosidad mientras se ponía de pie aparentemente indiferente a su desnudez, lo cual no era inusual con lo desvergonzado que era Oni. Me encogí de hombros suavemente respondiendo. No conozco ningún milagro en particular que ustedes quieran. Puedo darte un tazón de arroz que alimentará a 100 personas fácilmente, o algo más interesante que no sé qué necesitan los Oni o incluso quiero con ellos teniendo alcohol ilimitado en este momento.
Incluso Yuji parecía introspectivo de las opciones que ofrecía y por una buena razón, ya que la razón por la que los Oni eran tan traviesos era porque querían luchar para robar la comida alcohólica de los demás o de otras personas, y cosas para vender para obtener la comida barra alcohol. Parecía darse cuenta de que la mitad de la ecuación de su gente para una vida feliz ya se había completado, por lo que ni siquiera sabía qué pedir. Lord Moria, ¿puedo pedir algo para que Oni pelee o, en general, algún tipo de entretenimiento? Quiero decir que los ríos de sake son literalmente lo mejor que ha sucedido en el período de Gensokyo, pero nos gustaría hacer algo después de nosotros, como usted dice. Joder, ducharse y, lo más importante, beber el sake dentro de sus ríos. Yuji preguntó haciéndome tararear en sus pensamientos. Tengo planes de traer entretenimiento para que todo Gensokyo disfrute, así que te enviaré por ahora. Pero sepa que su solicitud de tales cosas ya está en proceso. Dije y Yuji fue consumida en un destello de luz azul mientras la teletransportaba desnuda a su propia casa, dentro de su propia habitación con sus cajones abriéndose ruidosamente para decirle sutilmente que se pusiera en marcha para prepararse para mis enanos. ¿Fue sabio hacer que los Oni fueran responsables de tus enanos? Ran me preguntó mientras salía con Sakuya de detrás de mi trono. Teniendo en cuenta que mis opciones eran los irresponsables kappa que están obsesionados con hacer una bomba nuclear que funcione para enviar a Estados Unidos por bombardear a su población en el mundo real durante los años 40, o las extrañas hermanas Satori con las que no tengo conexión. Sí, tomé la única opción que tenía, ya que no puedo sentarlos con todas las personas que vuelan alrededor de mi montaña ahora con la barrera que se está cayendo. Dije mentalmente cansado de tener que tirar piedras a Yoka y otros seres que deciden probar mis simples reglas de no robar mi camino de ladrillos de oro o tratar de volar a la ciudad que había creado para los hijos de los humanos. Hablando de esos niños humanos, ¿no soy una maldita guardería? Luego me volví hacia Sakuya, quien se estremeció ligeramente ante el ceño fruncido en mi rostro. Sakuya, he sido atropellado por una docena de personas en este punto represado. Ve a la aldea humana y haz que los ancianos y los padres vengan a recoger a los niños que mi campeón salvó y si puedes hacer que se preparen para vivir aquí por un par de días para que se enamoren de la vida fácil que pueden tener con la plomería moderna, hazlo. Sí, Lord Moria. Ella dijo y antes de irse, tuve otro pensamiento. Espera un momento, en realidad, tengo una tarea más. Quiero que traigas de vuelta a mi campeón Hiro, que ha sido atrapado por algunas chicas en la aldea humana. Tráelo de vuelta especialmente con las damas que ha impregnado, ya que llevan mi legado y poder. Mientras Sakuya se inclinaba con su mano contra el pecho vestido con su uniforme de sirvienta, agregué un detalle final. Si se resiste, dígale que soy totalmente capaz de teletransportar mi hacha hacia atrás y que está en su derecho de cortarle las extremidades para arrastrarlo hacia atrás. No se dijo y ella sabía muy bien que tales lesiones podrían solucionarse fácilmente, pero solo que estaba dispuesto a ir tan lejos y jugar duro con mi campeón demostró que había terminado de esperar a que el extraviado volviera a casa. Cuando Sakuya detuvo el tiempo a su alrededor y sentí que atravesaba mi rango de conciencia en un instante, miré a Ran. Corrió, ¿qué eres para mí ahora? Tengo a Tenma y Yuji siendo una sacerdotisa básicamente, pero aparte de que quieres reparar los puentes entre Yukari y yo, realmente no sé qué pensar de ti. Dije honestamente, que ya la estaba considerando un poco amiga y consejera con su valioso conocimiento del mundo fuera de Gensokyo. Bueno, supongo que después de nuestro poco tiempo bebiendo junto con Yuyuko-sai y Yuji y tu madre se rompió más huesos de los que pensé que tenía, y mostré mi lealtad y amabilidad incluso después del hecho, me convertiría al menos en una especie de amigo de confianza. Ella se ofreció y acepté su proceso de pensamiento con un movimiento de cabeza. Lo suficientemente justo, hablando de esa agradable reunión, todavía tengo esto. Dije como el barril de sake hecho de materiales divinos y zafiro que con una sola taza de su alcohol divino me emborrachó tanto que pensé que convertir todos los ríos malditos del inframundo en sake era una idea de oleaje que se teletransportó a mi regazo. Ran se estremeció al ver el noble fantasma que copié y sonreí con ironía. Sí, la próxima vez que bebamos de esa mezcla, ten en cuenta que Yuyuko ha jurado robarla. Simplemente resoplé con una risita mientras me acomodaba en mi trono antes de sonreír. En realidad, ¿por qué no la invitas a cenar esta noche? Voy a volver a reunirme con Tenma y decidir qué bendición debo darle como mi sacerdotisa. Dije con el kitsune asintiendo felizmente. Esperando con ansias la llegada de la pequeña reunión.
Ran luego salió de mi sala del trono mientras yo mismo me teletransportaba hacia donde Tenma estaba hablando con un grupo de Tengu para asignarles sus rutas de patrulla a lo largo de mi montaña. Con un suave estallido me teletransporté al lado de Tenma con los Tengu. Ella estaba dando sus órdenes de marcha inclinándose profundamente ante mí mientras Tenma misma colocaba su mano sobre su pequeño pecho donde estaba su corazón mientras también inclinaba ligeramente su cabeza hacia mí. Tenma, ¿has terminado de dar órdenes a tu soldado? Le pedí su propio beneficio, ya que en realidad ya había esperado su pequeño discurso a las 2 docenas de Tengu que se calmaron. Sí, Lord Moria. ¿Cómo puedo servirle? Dijo respetuosamente mientras me miraba desde su arco ligero. Encuéntrame en mi sala del trono cuando estés listo, ya que necesito bendecirte como mi verdadera sacerdotisa. Dije mientras me teletransportaba de regreso a mi sala del trono con un suave estallido. Mientras volaba rápidamente hacia mi catedral, reflexioné sobre el tipo de bendición que el pequeño líder de los Tengu apreciaría. Con un encogimiento de hombros decidí que solo una bendición general que estaba sintonizada para la vida aquí en Gensokyo sería lo mejor. Un par de minutos más tarde, el líder Tengu voló a mi catedral, e hice que las grandes gemas incrustadas en las puertas de mi sala del trono se abrieran cuando ella se acercó, diciéndole claramente que simplemente entrara en la habitación. Mi señor, ¿quieres darme tu bendición? Dijo mientras estaba frente a mí. Sí, de hecho, estaba desgarrado sobre si darte una bendición específica como longevidad, poder o lo que no, pero creo que tengo la mejor opción aquí. Dije mientras caminaba hacia Tenma y suavemente coloqué mi dedo sobre su frente haciendo que el Tengu se quedara bizco mientras la punta de mi dedo brillaba con una suave luz dorada. Una bendición que incluya resistencia mágica sin duda será muy útil para una mujer sumida en las tonterías que suceden en Gensokyo y, francamente, dudo que con el chapoteo que he hecho otras personas no intenten causar problemas para su propio entretenimiento. Dije mientras entrelazaba el concepto de protección contra la magia en su ser. Ahí, está hecho. Dije mientras me daba la vuelta para sentarme en mi trono. Gracias, Lord Moria, por tu bendición. Tenma dijo respetuosamente mientras se inclinaba con sus grandes alas Tengu extendiéndose en el movimiento. Tu servicio será recompensado, no temas, ahora tengo una pequeña reunión con Ran y la princesa fantasma Yuyuko Saiyouji, pero con la princesa trayendo a su criado Youmu Konpaku, deseo que tú también estés allí. Le dije y ella sonrió ante la invitación a cenar y una vez que le di los detalles sobre cuándo debería suceder, se excusó para continuar con sus deberes de instalar su Tengu en las casas de estilo antiguo que no derribé o casas similares que me pidió que vomitara para que viviera su gente. ¿Por qué no quería que el resto de su gente tuviera plomería y electricidad? Se me escapó, pero no iba a discutir con mi sacerdotisa. Mientras me relajaba en mi trono observando a la gente de Gensokyo haciendo sus asuntos, especialmente alrededor de mi montaña, solo pude tararear en mis pensamientos cuando vi a Kanako, la diosa tetona Morilla, junto con la diosa Loli Subako liderando a la sacerdotisa de sus santuarios en un amplio círculo alrededor de donde una vez estuvo mi barrera. Tengo que preguntarme qué están haciendo esos alborotadores. Murmuré mientras les prestaba más atención, y apenas pude escuchar su conversación, ya que estaban fuera del rango de influencia de mis montañas. Vamos, pequeña Sania, no es gran cosa. El mocoso codicioso tiene un montón de eso. No dolerás si obtienes un poco. Kanako empujó a Sania Cochilla para que probablemente viniera a mi tierra ilegalmente a mis materiales celestiales. O al menos eso es lo que pensé que era su plan, dudo que intentaran prostituir a su sacerdotisa para mí por un poco de oro divino en cualquier caso. Pero podría estar equivocado, en general, todos los dioses y diosas son imbéciles. E incluso me cuento un poco dentro de ese campamento. Afortunadamente por mi propia cordura, Sania logró ignorar a sus diosas mientras replicaba. Estamos en el hielo delgado aquí en Gensokyo debido a los incidentes que ustedes dos siguen agitando. Además de Lady Subako dijiste que íbamos a venir por aquí para recoger hierbas y esas cosas. Sania regañó a la diosa atrapada en la forma de una niña. Obtuvimos mucho dinero de las donaciones de la aldea humana por tener un dios realmente activo, pero esos materiales celestiales podrían cimentar nuestra existencia y reducir la necesidad de fe. Kanako dijo frunciendo el ceño y me di cuenta de que mis materiales valían más para estas diosas que si podían usarse para ayudar a reducir la fe que una deidad necesitaría. Pero sabía muy bien que los materiales no harían tal cosa por mí, ya que cualquier energía de fe que se me dé solo se destina a expandir el alcance de mi conciencia.
Lamentablemente, parecía que Sania se cansó de las travesuras y las molestias de sus diosas, así que voló lejos de mis montañas para que no pudiera escuchar a las diosas gritarle a su sacerdotisa mientras la seguían a casa. Bueno, eso fue esclarecedor. Murmuré mientras reflexionaba sobre si una especie de instrumento divino hecho de materiales celestiales era el símbolo divino de un dios como el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, el casco de Hades, etc., ayudaría a cimentar su existencia en la mitología y sería la razón por la cual los panteones en este mundo de XD no estaban tan obsesionados con la fe y la adoración de los humanos, mientras que las deidades menores que no tenían un símbolo eran las que constantemente intentaban reunirse. Adorar. Después de mi pequeña rumía, noté cuánto tiempo había pasado y decidí ponerme a trabajar creando la fiesta que iba a organizar para Ran, Yuyuko, su criado Youmu y mi propia sacerdotisa Tenma. Pero también tenía la fuerte sensación de que, con mi barrera derribada, algunas otras personas podrían unirse como fiestas aquí en Gensokyo. Nunca te quedes en un asunto privado. Muy pronto mi sacerdotisa Tenma llegó después de sus deberes y también me di cuenta de que definitivamente tenía razón acerca de que la gente de alguna manera se enterara de que yo organizaba una pequeña reunión para cenar, ya que de todas las personas, Flandre Scarlet volaba hacia mi montaña como si estuviera huyendo de algo o más probablemente de alguien. Ya veo. Entonces. Murmuré reuniendo la atención de Tenma y Sakuya mientras observaba desde detrás de la forma apresurada de Flandre estaba el duro perseguidor de Remilia Scarlet y, sorprendentemente, Patchouli volaba sobre una gran bolsa de frijoles o algo que parecía medio dormido mientras seguía a Remilia. Bueno, supongo que un par de invitados más no grabarán mi comida, especialmente con la forma en que beben sangre. Reflexioné antes de mirar a Sakuya. Sakuya, Remilia está persiguiendo a Flandre hasta mi montaña. Invítelos a unirse a nosotros para cenar. Tengo algo de sangre extra a mano por hacer mis enanos. Ordené y ella se fue rápidamente después de decirme que a las chicas les gustaba su sangre alrededor de la temperatura corporal. En lugar de molestarme en mantener la sangre a cierta temperatura, simplemente encanté un par de grandes cálices dorados incrustados de rubí para hacer precisamente eso mientras dividía mi atención haciendo un verdadero festín para alimentar a Yuyuko y a los demás. Pero la gula de la princesa fantasma fue la razón principal por la que estaba haciendo una difusión completa. Mi señor, tenía curiosidad por saber cómo, precisa tu vista está sobre tu montaña. ¿La gente tiene privacidad? Ella preguntó y yo tarareé pensando mientras consideraba cómo responderlo. Ciertamente lo veo todo, por así decirlo. Literalmente todo está dentro de mis ojos, pero presto atención a todo es la verdadera pregunta. Al ver al pequeño Tengu frunciendo el ceño ante mi falta de respuesta, me reí entre dientes mientras apoyaba la barbilla en mi puño mientras veía a Sakuya reunirse con Flandre y abrazar a la chica angustiada permitiendo que sus perseguidores se pusieran al día. La respuesta es un rotundo no a eso. Si tuviera que ver cada brizna de hierba y crujido de hojas por el viento que estaba en la cima de mi montaña, me volvería loco. Le expliqué con Tenma asintiendo en comprensión, pero no mencioné un par de datos importantes sobre mi vista. Cualquier forma de magia o simplemente las acciones de las personas en general se mantuvieron a la vista de cerca y ya estaba un poco desgarrado sobre qué hacer cuando las personas intentan matarse entre sí aquí en mi montaña, ya que esto era Gensokyo. No la tierra, la violencia que conduce a heridas a veces graves fue solo otro lunes para los yokai y los monstruos de la tierra. Especialmente con la forma en que estos yokai en su mayoría eran entidades espirituales y podrían reformarse a tiempo en caso de ser asesinados. Vayamos a la terraza trasera. Dije cuando vi a Sakuya liderando la mansión del Diablo Escarlata en esa misma dirección mientras Ran salía de una brecha con Yukar y Yakumo. Chen Yakumo, Yuyuko y su criado Konpaku. Rápidamente controlé el viento alrededor de las dos partes y lo hice susurrar. Nuestra pequeña fiesta tendrá lugar en la terraza debido a la gran cantidad de huéspedes adicionales. Dije que todos miraran a su alrededor para encontrar de dónde venía mi voz, pero ya estaba en la parte trasera de mi catedral en la terraza para entretener a los invitados en un entorno menos formal. Mi señor, necesita ayuda para arreglar las cosas para la fiesta. En realidad, ¿por qué no tienes sirvientes para hacer este tipo de cosas? Ella preguntó mientras observaba divertida a Chen estar nerviosa por no poder encontrarme y solo para ser una polla, tuve un poco de aire muy frío soplado en sus orejas de gato haciéndola aullar y mirar a su alrededor como un gato asustado antes de que Ran la recogiera familiar en sus brazos, así que ya no la intimidé.
concedido por las apariencias, supongo que los sirvientes serían buenos, pero cuando un simple pensamiento puede preparar la comida perfecta y también teletransportarla y desde alrededor de mi catedral sin problemas, ¿por qué debería molestarme con un sirviente lento que tendrá poco más que hacer ya que mi catedral de todas las cosas no se pondrá polvorienta? Dije con desdén claro en mi voz ante la idea de que mi prístina catedral tuviera manchas o suciedad manchándola. Acepté a Sakuya no solo porque bueno, cuando mi madre arranca el corazón de un sirviente y le da uno nuevo que los ata a mí, realmente no tenía demasiadas opciones. Pero Sakuya es una excepción, ya que es literalmente capaz de salir de la línea de tiempo, por lo que cualquier tarea que tenga para ella no es diferente de hacerla yo misma. Le expliqué. Tenma y yo luego hablamos sobre algunos otros temas más ligeros que incluían el asentamiento de los Tengu en sus hogares más nuevos y uno de los Lobo Tengu, los Tengu con orejas de perro y una cola que se enfocaban fuertemente en patrullar casi religiosamente el camino dorado desde mi catedral hasta el final de mi rango de conciencia. ¿Alguna razón en particular por la que está tan obsesionada con eso? Pregunté con curiosidad mientras miraba hacia allí y miraba y contemplaba que estaba la forma algo tetona de Inubasir y Momiji volando lentamente a lo largo del camino hecho de oro macizo. Ah, eso es por una buena razón, Lord Moria. Tenma sonrió mientras tomaba un sorbo del ligero sake que serví para que nos inhibiéramos mientras esperábamos los pocos minutos que tomarían para que las otras partes llegaran aquí. Señor Moria, como sabes muy bien, como los yokai aquí en Gensokyo son más una entidad espiritual y como la mayoría de ellos son de especies o tipos yokai que se alimentan de la humanidad de una manera u otra, ya sea su carne real o simplemente su miedo. Los Tengu que vinieron a Gensokyo también son de naturaleza más espiritual en comparación con los clanes Tengu menores que sirven a Lady Yasaka en el mundo exterior. Tenma dijo lo que explicaba por qué los Tengu aquí en Gensokyo eran mucho más fuertes en general en comparación con las turbas de basura de Tengu en DXD. Pero los Tengu no se alimentan de la humanidad, ya que estamos más cerca de un Zashiki Warasio espíritu de la casa que se ata a un área para alimentarse de ella. Los Tengu, en particular, están obligados a proteger un área y cuanto más importante es el área, ganamos más poder. Tenma luego sonrió irónicamente mientras pasaba sus manos por su cabello castaño mientras me miraba. Si no fuera tu sacerdotisa, habría luchado contra la pequeña Momiji por ese mismo derecho a ser la que tiene los derechos de patrulla en ese camino dorado, como es un objetivo tan obvio y de tanta importancia para su tierra, le está alimentando con bastante poder. Ella dijo antes de ir a mojarse la boca con más sake como. Cuando la mansión del Diablo Escarlata aterrizó con Sakuya y Ran liderando su propio grupo formado por su familia y la facción fantasma de alborotadores, hice los platos de comida que hice teletransportarme a la gran mesa que había preparado para que comiéramos. Oh, ya te estaba extrañando, mi mejor amigo. Yuyuko gritando alegremente mientras pasaba junto a Ran y los demás para darme un fuerte abrazo rompedor de piedra literalmente levantando mi pesado cuerpo como si no fuera nada con nuestros cuerpos prácticamente fusionados antes de que ella me soltara instantáneamente y, rápidamente sacó una silla antes de que pudiera adaptarme de ser arrojada al suelo de su abrupto saludo permitiéndole enterrarse en la fiesta que había preparado. Señor Moria. Pido disculpas por las acciones groseras de mi dama. Youmu Konpaku se acercó a mí inclinándose contritamente mientras se sonrojaba mientras Yuyuko rompía ruidosamente las gruesas costillas óseas del costado de una vaca con los dientes mientras incluso comía los huesos y ligamentos sin aparentemente vergüenza alguna. Tu amante es la encarnación misma de un fantasma hambriento. No te preocupes, pequeño Konpaku, entendí que necesitaba medir los hábitos alimenticios de Yuyuko en el peso de los platos llenos en lugar del tamaño de la porción. Bromeé haciendo que el medio retenedor fantasma se relajara en mi manera tranquila. Mientras tanto, me volví para sentarme en la cabecera de la mesa mientras Ran y Sakuya se sentaban a mi izquierda y derecha inmediatas, chasqueé los dedos y encima del espacio vacío en la mesa donde estaban sentadas las hermanas vampiro, el cáliz encantado que preparé se teletransportó frente a ellas. Estos cálices están encantados de mantener la sangre fresca como si saliera directamente de un cuerpo y a la misma temperatura. Le expliqué mientras Remilia recogía suavemente el cáliz y giraba el cáliz alrededor que estaba lleno de sangre, había recogido de las constantes escaramuzas en la cima de mi montaña entre yokai, aunque me aseguré de filtrar la sangre, por lo que no estaba bebiendo una mezcolanza de diferentes tipos de sangre.
Luego, antes de que Flandre pudiera beber descuidadamente la bebida, Remilia dejó de tratar la sangre como una especie de vino que necesitaba ser ventilado o lo que sea y lo sorbió antes de chasquear ligeramente los labios y me dio una sonrisa respetuosa en agradecimiento. Gracias por preparar sangre para nosotros, ¿también es de alta calidad y de una virgen? Ella preguntó y no pude evitar reírme de lo despreocupadamente que preguntó, como si fuera como preguntar si el vino que estaba sirviendo en la fiesta estaba almacenado en un barril de roble o cedro. Quizás, de todos modos, les doy la bienvenida a todos a mi catedral. Hablé con todas las personas que asistieron a mi pequeña reunión y ahora finalmente me centré en Yukari, quien, no estaba contento, estaba saludándola a la última de todas las personas básicamente. Yukari me dirigió una mirada fría mientras ella misma se sentaba junto a Ran, que estaba a mi lado al final de la mesa. Entonces, mocoso. ¿Cómo te ha estado tratando mi querido Ran? Yukari dijo suavemente mientras sorbía el sake que se colocó ante ella. Ran no ha sido más que una delicia, honestamente. Mi catedral estaría mucho más vacía sin ella en cualquier caso, bruja. Dije con indiferencia mientras yo mismo tomaba un delicado sorbo de mi sake antes de que ambos nos sentáramos a tomar nuestras bebidas con un fuerte tintineo, y la tensión llenó la terraza con Remilia y Pachuli congelándose ante el peso de la competencia entre la personificación de una montaña inmortal y la brecha infinita entre todos los conceptos. Disculpe, señor. Moría. Flandre murmuró suavemente rompiéndome a mí y a Yukari, y miré y vi la linda figura de Flandre sosteniendo el gran cáliz en sus dos pequeñas y delicadas manos. Honestamente, sus lindos rasgos europeos me hicieron querer arrullarla y la adoptaría instantáneamente si levantara el cáliz y dijera: por favor, señor, ¿puedo tener un poco más? Sí, hijo de sangre, ¿qué deseas? Le pregunté suavemente mientras observaba sus dedos frotando los rubíes incrustados en el oro del cáliz. ¿Cuándo puede Sakuya volver a casa? Todos la extrañamos mucho. Ella susurró y todos, incluida Yuyuko, dejaron de comer para ver cómo manejaría esta situación incómoda. No pude evitar suspirar ya que tenía poco control sobre esa situación, ya que a pesar de que tenía un poder ilimitado, no quería impugnar la voluntad de Tiamat de tener a Sakuya como mi sirvienta, no solo porque disfrutaba tenerla cerca, sino porque dudaba de mis habilidades para arrancar el corazón falso que tenía y darle uno nuevo. Flandre Scarlett me disculpo, pero ella tiene que quedarse conmigo por un tiempo, pero nada te impide reunirte para divertirte, ¿verdad? Le pregunté y vi sus ojos brillar hacia su hermana mayor, cuyo rostro se crispó, ya que obviamente no querría que su destructiva hermanita corriera sin supervisión. Tosí antes de sonreír y empujé un par de pequeños amuletos a juego a través de la mesa hacia el vampiro más joven. Estos amuletos les permitirán enviarse mensajes unos a otros a través de grandes distancias y mejor aún. Una vez al día pueden permitirte teletransportarte a quien lleve el otro amuleto. Le expliqué que los ojos de Flandre se abrieron de alegría mientras tomaba el amuleto y antes de que su hermana pudiera decirle una palabra, deslizó el amuleto sobre su cuello y lo escondió debajo de su vestido. De cualquier manera, siempre y cuando no causes problemas a los humanos que residen en mi montaña, eres libre de ir y venir como tú, por favor, dentro de lo razonable. Dije encogiéndome de hombros ya que casi había renunciado a odiar a Yokai ya que me había dado cuenta de que si deseaba abarcar a Gensokyo como lo hizo mi hermano Esdeath en el reino nórdico enano, entonces tendría que atar al Yokai más poderoso ya que la adoración de los humanos más débiles dentro de Gensokyo era insignificante en comparación con la adoración que los Tengu feudales ya me estaban enviando como su señor. Por supuesto, los Tengu no eran adoradores incondicionales como lo eran los Oni en el viejo infierno. Pero era solo cuestión de tiempo, ya que veían a su gobernante diferir y servirme en todos los sentidos, que llegaran a verme por encima de Tenma. Tuve tiempo de esperar en cualquier caso. Entonces, Yuyuko, ¿disfrutaste del sake que envié a casa contigo? Pregunté con indiferencia mientras miraba al maldito fantasma hambriento de una mujer que ya había devorado a todo un maldito cochinillo en los 5 minutos que hablé con los demás. Literalmente, solo su pobre cabeza permaneció como prueba de su existencia, ya que literalmente cada parte del cerdo terminó en la garganta que todo lo consumía de Yuyuko. Yuyuko Saiyouji sonrió feliz mientras se limpiaba delicadamente la cara con unas servilletas. Oh, sí, ciertamente lo hice. ¿Sería posible encargar un poco más? Preguntó antes de hacer una pausa, y una sonrisa traviesa la alcanzó mientras apoyaba su rostro en su mano mientras se inclinaba hacia adelante sobre la mesa. Por cierto, ¿alguno de los sake que expusiste sería algo de ese sake divino en el que te desperdiciaste la última vez?
Preguntó con los ojos revoloteando en una parodia de coqueteo mientras claramente estaba bromeando. Pero mi mente estaba llena del alcohol que todo lo consumía y que borró mis procesos de pensamiento superiores y provocó la idea de que hacer todos los ríos en el infierno era solo una idea de oleaje. Sí, la idea salió bien al final, pero tengo miedo de convertir mi montaña en queso o algo así y que me jodan. No, Yuyuko, dije lentamente haciendo que la princesa fantasma gimiera. Oh, vamos Moria, soy totalmente tu mejor amiga, y no pude probarlo la última vez. Ella hizo pucheros ante mi aparente negativa a darle un poco. Yuyuko Saiyouji. Te desafío a un concurso de bebida. Tenma anunció sorprendentemente haciendo que la habitación la mirara sorprendida y luego pude sentir que enviaba una oración directamente a mi mente. Mi señor, sé que es una alborotadora y la mejor manera de ocuparla es simplemente ofrecerle un desafío u otra forma de entretenimiento. A la oración bien razonada de mi sacerdotisa, le envié un pequeño asentimiento y me volví para mirar a Ran que estaba hablando regañando a Yukari por ser un invitado difícil. Yukari, ¿podemos ser civilizados el uno con el otro, o quieres mantener nuestras pequeñas disputas pasivas-agresivas? Hablé ofreciéndole a Yukari una rama de olivo como sabía ahora, especialmente con Tiamat colgando como una espada de Damocles sobre quien se atreviera a sellarme sería golpeado en la nada si no tenían otro dios primordial detrás de allí. Yukari ni siquiera parpadeó mientras me miraba y hablaba. Vete a la mierda ya tu reclamo de la montaña Yukari. Golpeaste mi vestido con mierda de pájaro cuando estaba abriendo brechas en tu reino, y no lo olvidaré durante varios siglos. Pues parece que la mujer iba a ser mezquina y si nuestra pequeña mezquindad iba a durar siglos. Bueno. Tiempo para ir por la opción nuclear, la verdadera razón por la que estás tan enojado conmigo es por tus tetas de tamaño desequilibrado que se mencionaron, ¿verdad? Dije mientras ella iba a tomar otro trago e hice que todos en la mesa se atragantaran con su comida y bebidas en las bolas escarpadas que tenía. La habitación estaba llena de una fuerte tensión cuando aparecieron ojos aleatorios por todas partes mientras la rabia hirviente de Yukari rompía la realidad sobre su rodilla mostrando su naturaleza eldritch en los ojos que aparentemente se deslizaban sobre las paredes con bocas abiertas con dientes infinitos que también aparecían junto a los ojos. Cierra tus brechas Yukari. O yo lo haré. Dije suavemente cuando todos se dieron cuenta rápidamente de que esto había ido mucho más allá de que nos disparáramos unos a otros con bromas. Eres un mocoso advenedizo que piensa que tienes todo el universo en la palma de tu mano solo porque la personificación del planeta está dispuesta a limpiarte el culo. ¿Crees que tu madre se molestará en cazarme durante más de un siglo si te tengo sellado para que Gensokyo pueda volver a lo que debería haber sido? Yukari habló mientras giraba su paraguas detrás de su espalda mientras se levantaba majestuosamente de su silla y suspiré ante la visión claramente hostil. Muy bien Yukari de las brechas, traté de ser civilizado. Dije antes mientras tomaba una nota del libro de Sakuya y congelé el tiempo en sí mismo enviándome fuera de la línea de tiempo nativa por un momento, ya que el acto era definitivamente algo en lo que no era bueno sin anclarme al pequeño salto de tiempo de Sakuya a través de la línea de tiempo. Pero en ese breve momento de tiempo deteniéndome, logré teletransportar a Ea en una mano y luego con la otra golpeé a Yukari con todo el peso de una montaña. Cuando el tiempo se reanudó, Yukari se estrelló completamente a través de un pilar de mármol y con el ángulo de mi bofetada, ella en lugar de ser empujada a través de Gensokyo, la golpeé por la ladera de mi montaña con su forma tallando una zanja profunda en el suelo y las rocas. Giro al olvido. Murmuré mientras Ea en mis manos rugía a la vida formando algo parecido a una realidad de mármol de estrellas que me rodeaban, con un sol sobre mí y la tierra debajo de mis pies. Yukari, como era de esperar, se levantó y cuando aparentemente abrió una maldita brecha al sol de todas las cosas con la ola de fuego que se dirigía hacia mí, bajé mi mano con la realidad misma aparentemente rompiéndose a medida que pequeñas lágrimas espaciales se abrían en los alrededores como un pilar masivo de realidad que trituraba la destrucción conceptual respaldada y ayudada por el propio planeta para asegurarse de que estaba protegida. No hace falta decir que, incluso si Yukari logró mejorar las llamas convocadas y trató de maldecirme con sus tonterías de brecha, yo era un maldito dios de la montaña, y esta era mi montaña. Esta era mi realidad y su pequeño susurro de cómo mi corazón debería deslizarse entre la brecha de latir y detenerse, fue rápidamente ignorado por mí gritando que ella era un coño y un diamante del tamaño de una pelota de béisbol que se movía a 5 veces la velocidad del sonido debería golpearla justo en la garganta.
Mientras Yukari se movía amordazada por el impacto, ella se llevó a la garganta, salté hacia arriba y con un enorme martillo de guerra de piedra invocado lo llevé directamente a su cabeza, embistiéndolo profundamente bajo tierra. ¿Quieres sellarme, perra? Puedes sufrir las malditas consecuencias. Grité mientras hacía crecer una enorme espada de piedra fundida pura sobre mi montaña, más alta que incluso el maldito Empire State, y luego la apuñalé profundamente en la tierra, clavando su enorme hoja en Yukari y empujándola cada vez más profundamente en la tierra antes de torcer la hoja en la tierra, y mientras la piedra fundida derretía a los alrededores, al instante lo enfrié haciendo que todos los materiales fundidos se congelaran en un sello hermético alrededor de la entidad espiritual mientras bloqueaba dimensionalmente el área a su alrededor. Espera, Moría, por favor detén esto. Ran me rogó después de haber visto nuestra batalla ultraviolenta casi cataclísmica a Gensokyo y se dio cuenta al instante de que, independientemente de los poderes de Yukari para hacer brechas entre conceptos, siempre y cuando estuviera dentro de mi montaña, ella era simplemente una hormiga bailando en mi palma. Ran. ¿Por qué debería hacerlo? Me amenazó con lo que francamente temo más, entonces miré a la enorme espada aún humeante que se elevaba sobre mí. Ran Yakumo, no soy una herramienta ni una batería para el gran plan de alguien, me niego a convertirme en eso. Literalmente me mataré antes de enfrentar el destino de estar encerrado en la oscuridad con solo mis pensamientos para volverme loco. Luego volví a mirar a la mujer zorro temblorosa y suspiré. Ran, ¿qué puedo hacer realmente? Si la dejo ir, ¿me estás diciendo que no es lo suficientemente mezquina o vengativa como para no vengarse? En ese momento, Ran solo podía mirar al suelo ya que Yukari era muchas cosas. Perezosa, traviesa, pero sobre todo, mezquina, aquellos que la menosprecian pagarán toda una vida de retribución por cruzarla. La dejaré enfrentar la realidad de ser sellada, no sé qué hacer aquí aparte de sellar o matarla. Ran. Me gustas, realmente, pero no me arriesgaré a que tu maestra sea tan mezquina. Que rechazó mi amistad. No pude evitar gemir mientras contemplaba a Ran y Chen que estaban parados uno al lado del otro ahora luciendo asustados mientras me cortaba y luego, con un suspiro, me quité las bendiciones y las herramientas mágicas que le había dado a Ran. Ran Yakumo, debido a tu lealtad a Yukari Yakumo. Disuelvo formalmente su papel como mi asesor, por favor toma a Chen y vete. Bajo tu propio poder. Para que no me vea obligado a sacarte yo. Dije suavemente mientras toda esta situación estaba jodida y teniendo a Ran, a quien había sellado a su verdadero maestro alrededor de mi catedral y otras cosas. Moría, no puedes hacer esto. Las barreras de Gensokyo se derrumbarán sin que Yukari las maneje. Sin Yukari, ¿qué hará Gensokyo si esos portadores de dimensión los entran aquí con un ejército? Ella preguntó desesperadamente y sin palabras agité mi mano con un portal apareciendo detrás del dúo y succionándolos y depositándolos en el borde de la influencia de mis montañas. Pero quería que se alejaran para poder proyectarles mi voz de forma remota, ya que mis invitados a la cena anterior todavía me miraban con miedo. Ran, las barreras de Gensokyo pueden ser trabajadas por ti que tienes alguna habilidades con las brechas, o mejor aún, dile a Reimu que levante el culo y cuide su santuario para que la barrera en sí no sea tan jodidamente débil para empezar. Y si alguien quiere ser un exorcista y entra aquí queriendo purgar este mundo de cualquier cosa sobrenatural, bueno, simplemente los mataré y terminaré con eso, ya que he demostrado mi fuerza para derrotar a Yukari. Con ese pequeño monólogo fuera del camino, me volví hacia Sakuya y Tenma, quienes me miraron recatadamente, aparentemente sin miedo de que la atacara como Yuyuko y algunos de los otros parecían ser. Sakuya, Tenma. Los eventos de esta noche me han agotado mentalmente, me retiraré por la noche, así que por favor acompañe a nuestros invitados afuera. Dije mientras mi avatar humano se teletransportaba de nuevo a su trono y se quedaba flojo mientras sacaba gran parte de mi conciencia para morar dentro de mi forma de montaña para poder ver la forma de Yukari tratando de liberarse del sello en el que la puse. Sí, Yukari, realmente me sacaste de mis casillas. Dije con mi voz llegando a Yukari como los sonidos de 100 rocas rodando en una avalancha. Al escuchar mi voz, Yukari detuvo sus luchas y miró alrededor de su pequeña bolsa de aire del tamaño de un ataúd que le dejé. Entonces, ¿ahora qué, niño? ¿Planeas simplemente sellarme y tirar la llave? Ella preguntó y por mucho que quisiera encoger su pequeño ataúd para recordarle dónde estaba y cómo el descaro no iba a ayudarla, no pude molestarme. No sé qué hacer contigo francamente. Respondí honestamente. Te di la bienvenida a mi casa, recibí a Ran y Chen en mi casa y les ofrecí libremente bendiciones divinas.
Sin embargo, rechazaste mi mano de amistad y una nueva oportunidad de una relación de trabajo en el peor de los casos y, en cambio, incitaste a una lucha bajo los derechos de los huéspedes. Cuando Yukari se quedó en silencio y no respondió, suspiré antes de continuar. Despedí a Ran de mi servicio y le permití salir libremente de mi tierra. Dije y Yukari se burló con sus ojos dorados mirándome aparentemente capaz de identificar la congregación más fuerte de mi conciencia. Mi Ran no se rendirá. Ella te acosará después de que te dé un par de días para refrescarte y probablemente ofrecerá al mundo y a sí misma para que me liberen. Yukari dijo con despecho cuando se dio cuenta de que no tenía poder en esta situación y, lo que es peor, sabía que con lo bueno que era yo, no aceptaría la oferta de Ran. Eso puede ser, pero como dije anteriormente, no sé qué hacer contigo. Luego, mientras un pesado silencio continuaba entre nosotros, hablé suavemente como el viento rozando su rostro mientras la luz que evocaba se ahogaba y mi poder la rodeaba. Pero sí sé que necesitas entender mi miedo. Mi miedo absoluto de ser sellado y enfrentar solo la oscuridad y mis propios pensamientos. Yukari Yakumo disfruta de tu tiempo en la situación en la que amenazaste con colocarme. Dije con la tierra que rodeaba a Yukari apretada, con ella completamente sostenida en su lugar incapaz de ver nada en la oscuridad completa, así como el completo silencio verdadero que llenaba sus oídos. Me pregunto si Youkai realmente tiene privación sensorial, murmuré mientras volvía mi mente hacia mi avatar y con un ruido sordo, golpeé la parte posterior de mi cabeza contra el trono detrás de mi trono antes de inclinarme hacia adelante para enterrar mi cara en mis manos mientras contemplaba qué diablos podía hacer en esta situación. Bueno, y eso sería todo por hoy, gracias por ver.